Buenos días para todos. Bueno, para nosotras es un honor hoy estar aquí. Y bueno, hemos decidido desde el comité académico armar esta mesa de diálogo, ya que hoy las mujeres estamos siendo protagonistas de este cambio global que estamos teniendo en el mundo y donde también acá con mujeres líderes y sobre todo mujeres inspiradoras queremos compartir este espacio. Entonces vamos a arrancar con Marité, que es una empresaria muy prestigiosa de nuestro querido país y que también nos tiene mucho por contar de esa trayectoria de vida liderando desde su rol de mujer. Marité, ¿qué cambios observas necesarios en las empresas de nuestro país en cuanto a lo que es el gobierno y las ONGs para impulsar este tema de justamente a las mujeres en nuestro rol que hoy un poco nos atañe y que sobre todo vemos no solamente en nuestro país, sino también en Latinoamérica, este tema del machismo, ¿verdad? Y de que todavía hoy nos cuesta un poco tener esa cabida y no diría tanto la igualdad, pero sí ese espacio importante. Bueno, muy buenos días, un gusto estar aquí, un saludo muy especial también a los que nos acompañan virtualmente. Es un placer, Raquel, compartir un rato con ustedes, ¿verdad? Y como bien decís, nosotros vivimos en una zona, en una región donde existe todavía, digamos, cierta inequidad en el sentido de que las oportunidades de desarrollo no son iguales para todas las personas. Lamentablemente, el desarrollo con equidad social es un gran desafío. Lo que sí puedo decir con satisfacción, no quiero hablar de la época que me tocó vivir a mí, ¿verdad? Cuando comenzaba mi carrera profesional, pero veo hoy con satisfacción que realmente las empresas han tomado conciencia de la necesidad de la inclusión, porque consideran que realmente genera importantes beneficios, una mayor productividad, una mayor empatía en el personal, un compromiso. O sea, es diferente el ambiente que se vive cuando hay justamente mujeres también dentro del plantel. Y nosotros tenemos que decir que las mujeres tenemos un atributo especial, ¿verdad? Eso no quiere decir que deje de lado a los hombres, pero sabemos manejar las crisis con empatía. Encontramos generalmente el camino para que se lleguen a los objetivos. Entonces, es placentero mirar que hoy se considera como el talento humano, el capital estratégico de las empresas ya sin distinciones. Entonces, el momento de la contratación se considera la igualdad de oportunidades, la necesidad de tener en cuenta el derecho, porque sin ningún lugar a dudas, el trabajo en una empresa inclusiva genera muchos compromisos, se valora muchísimo eso, de manera que yo creo que nosotros acá en las empresas vamos caminando hacia un buen fin, digamos. Es placentero mirar el plantel de las empresas, primero las multinacionales, las empresas nacionales grandes, incluso las pequeñas empresas también, que consideran que la mujer es un aporte extremadamente valioso y ya no se mira al empleado con sus capacidades, con sus talentos y con sus virtudes. O sea que vamos caminando hacia una sociedad más inclusiva. Muy interesante lo que nos traes de aporte y sobre todo esa mirada, ¿verdad? En nuestro rol como mujeres. Caro, qué interesante un poco de tu experiencia en lo que es el tema deportivo, ¿verdad? Contanos un poco de esa experiencia, de cómo fue trabajar en tu liderazgo de mujer en una institución deportiva. Bueno, muchas gracias. También un gusto compartir con ustedes. Y bueno, le contaba yo un rato antes a mis queridas amigas acá que realmente fue un desafío enorme poder incursionar en el tema deportivo, en un ámbito, o sea, para ponerles en contexto, yo toda mi vida, yo vengo del mundo empresarial, no sé, trabajé toda mi vida en empresa y cuando me tocó incursionar en el tema deportivo fui dirigente de un club
importantísimo de nuestro país. Fui dirigente, tesorera, pero al mismo tiempo tuve 2 roles dentro de este club, que era ser tesorera, miembro de la comisión directiva y además coach del plantel de fútbol de primera. Entonces, contá de qué club, ¿quieren con que les cuente de qué club? Mi querido Club Cerro Porteño, perdonen los olimpistas. Bueno, encima le decía también a ella, a mí me fue doblemente difícil porque encima yo soy súper fanática, ¿verdad? Bueno, entonces, obviamente entré con todas las ganas, con todos los deseos de aportar lo que yo sabía, primero en la comisión directiva y después en el rol. Yo soy coach, soy psicóloga, también trabajé toda mi vida en el tema de gestión de personas, de recursos humanos, ¿verdad? Entonces, bueno, tenía muchísimas ganas de aportar, pero obviamente que me cagó un shock tuve al comienzo, ¿verdad? Porque es un mundo totalmente varonil, masculino, donde prácticamente la opinión femenina no existe o no existía, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenés que opinar vos de fútbol? ¿Qué podés saber? Acá nosotros sabemos todo lo que pasa, ¿verdad? Los jugadores son así, esto es así, los hinchas son así, los árbitros, todo, ¿verdad? Entonces, me costó muchísimo, fue un desafío que marcó un hito en mi carrera profesional y personal, porque fueron 2 años en los que me tuve que ganar la confianza, tuve que probar todas las alternativas, despedirles, por ejemplo, a los jugadores que me den una oportunidad de conversar con ellos. Al comienzo me miraban y decían, qué bicho raro que te vas a tener que decirnos vos a nosotros. Y terminé cuando me despedí de ellos después de 2 años, hasta ahora, ¿verdad? Me escriben cuando son trasladados, por ejemplo, o a veces me piden sesiones virtuales. Bueno, fue genial la experiencia, ¿verdad? De cómo fui también conquistando eso y cómo, diría yo, mucho respetando lo que eran, respetando el ambiente, probando de diferentes formas, no tratando de imponer nada, sino de escuchar cuáles eran las necesidades y de ver, o sea, como decía también Maite, o sea, hay una mirada femenina que falta en un mundo donde solamente todo es de hombres. Y bueno, eso aportaba yo, miraba, observaba, las mujeres tenemos una capacidad de intuición un poco más desarrollada, tenemos una capacidad de conectar emocionalmente también, de observar detalles. Y bueno, capaz primero, en mis primeras intervenciones no iba yo directamente a decir todo, sino hablaba con el director técnico, hacía el nexo entre las dirigentes y el cuerpo técnico. O sea, de verdad fue un desafío fantástico que me llevó a comprender todo esto que traía también Marité, ¿verdad? Que en un mundo como el de ahora no podemos dejar de lado la inclusión de todas las miradas y que las mujeres con sus características tenemos muchísimo que aportar, los hombres también, y no tenemos que estar peleando ni dejando de lado lo que somos y tratando de ser como los demás, sino al contrario, también hacer escuchar nuestra voz desde nuestra propia autenticidad. Entonces, bueno, para mí fue una experiencia fantástica que bueno, me va a marcar siempre. Siempre digo, voy a escribir un libro sobre lo que fueron mis 2 años como coach del plantel y también, por supuesto, viajaba con ellos a los partidos. No sé, tuve que sacarme mucho también todo el rol de hincha porque, claro, sufría cuando perdíamos y poder analizar fríamente qué pasó, qué nos pasó, qué errores cometimos. O sea, yo trasladé todo lo que sabía del mundo organizacional a ese mundo, ¿verdad? Entonces, bueno, gracias. Qué interesante, Caro. Y esto que decís, ¿verdad? Que hoy un poco está asociado a lo que es el cerebro, ¿verdad? El hemisferio racional y emocional, y que muchas veces nosotras como mujeres como que sabemos sobrellevar y vemos un poco más, no tanto desde lo racional, sino desde lo emocional, desde lo intuitivo, ¿verdad? Y cómo desde ese rubro también como mujer pudiste dar tu gran aporte, ¿sí? Gracias por tus experiencias. Liz, ¿qué desafíos considerás aún tenemos las mujeres en este mundo empresarial? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, siguiendo un poco con lo que estaban comentando, el desafío empresarial, tanto para hombres como para mujeres, sigue siendo
siguen siendo varios. Uno de ellos es la mirada de largo plazo. Los empresarios, de alguna manera, tienen objetivos de corto plazo, pero sin la mirada de largo plazo no existe sustentabilidad. Entonces, esa mirada de largo plazo, que ahora con toda esta coyuntura que vivimos, es como que tenemos muy enfrente, los cambios son muy constantes y eso nos genera como una visión cortoplacista. Pero somos los responsables de poner la vara en el futuro y de poner la vara en la sustentabilidad, que significa tener en cuenta ese triple impacto que tienen que tener las empresas: el impacto económico, el impacto social y el social, el económico y el ambiental. Entonces, uno es el largo plazo. Otra mirada muy importante es que hoy también el mercado cambió. Entonces, cuando a mí me preguntan, ¿quién es tu cliente? ¿Quién toma la decisión de compra? Yo tengo un dato así en el mundo en el que yo estoy, tengo un dato así muy, muy loco, que dice que el 87% de los que deciden la compra de un auto en la casa es la mujer. Entonces, el mercado a mí me exige poder entender quién toma la decisión, cómo se toman las decisiones y cómo no tener, como decía Carolina y como decía Marité, todas las miradas para poder tener esa inteligencia de mercado que nos permita seguir teniendo éxito en el rubro en el que estamos. Entonces, el empresariado hoy, la visión de largo plazo, la sustentabilidad, la inclusión, la mirada y también algo muy importante para mí en la visión empresarial es poder conectar, que significa conectar con los otros actores de la sociedad, porque el empresariado, las empresas son miembros de una comunidad, son miembros importantes de una comunidad. Entonces, en esa comunidad está el empresario, está el gobierno, están las organizaciones. La interrelación y en la medida que podamos articular la relación entre las partes, entonces ahí el protagonismo del empresariado y de todas las partes van a ser de que la sociedad y de que las oportunidades que realmente tenemos como país se puedan aprovechar. Eso un poco a grandes rasgos, Raquel. Gracias, Liz. Y qué interesante esto que traes, y un poco me viene a la mente este tema de que hoy también uno de los grandes desafíos que tenemos como mujeres es el de seguir formándonos, ¿verdad? Y sobre todo en este mundo tan desafiante que hace que tengamos que muchas veces desaprender y aprender, ¿verdad? Como para que también podamos seguir cada día más formando parte y liderando organizaciones que sobre todo hoy hace que tengamos que liderar no solamente edades, géneros, sino también múltiples generaciones, ¿verdad? Y que ahí está también comprobado que es un gran desafío, ¿verdad? Porque tenemos ayer me decía un cliente, bueno, yo soy baby boomer, vos sos generación Y después tenemos los Z y etcétera, etcétera. Entonces es todo un desafío que hoy nos lleva en este mundo. Y ahí un poco, Liz, quería conectar con esta visión femenina que vos podés aportarnos y enriquecer las estrategias de los negocios e impactar eso en nuestras sociedades y por supuesto en nuestras comunidades. Bueno, muchas gracias también a todos los que están acá, a los que nos ven virtualmente y por supuesto un orgullo compartir este espacio con todas ustedes, mis colegas también. Bueno, un poco redondeando y poniendo en alto todo lo que ya ustedes también planteaban. Claramente las estrategias, me preguntaba de las estrategias de los negocios y también de la sociedad. Y aquí un poco parafraseando lo que decías, Liz, los consumidores, los clientes, los proveedores, nuestras comunidades, somos hombres y mujeres, no hay solo hombres. Y en ese sentido, cómo entender qué busca el otro, cómo entender qué
qué es lo que necesitamos para complementarnos es una cuestión casi básica de entender y de necesitar esa mirada de hombres y mujeres. Yo hablo mucho de cómo complementarnos y cómo enriquecernos. Me parece que es sano entender que esta no es una competencia. También creo que la evolución a nivel mundo interviene de una manera más protagónica hoy. ¿Y qué es lo que yo quiero traer a colación? Es que es muy fácil decir los hombres no nos dan espacio, es muy fácil decir la sociedad o el gobierno no nos dan espacio, pero ¿cuántas veces nosotras mismas nos ponemos el freno en cosas simples como ¿quién dijo que la mujer no tiene que hablar de política? ¿Dónde dice que la mujer no puede hablar de logística? ¿Dónde dice que una mujer no puede pilotear un avión? Muchas veces nosotras nos boicoteamos o decimos, o cosas más simples, que yo siempre pongo estos ejemplos cuando nos vamos a una cena de nuestros amigos, ni hablar de casados. Todos los hombres a un lugar, todas las mujeres a otro lugar. ¿Dónde dice ese cartel de por separado? Eso viene de épocas antiguas, donde la mujer solo podía hablar de con quién le va a dejar a sus hijos, de que el servicio doméstico no es fijo y que es un desastre. ¿Dónde dice eso? ¿Por qué nosotras no somos parte de esas conversaciones de los varones? La economía, la política, solo ellos. ¿Dónde dice eso? ¿Quién define eso? Entonces, desde pequeñas cositas, nosotras tenemos que creernos el cuento de que nosotras podemos aportar. Para eso tenemos que leer, tenemos que estar atentos, tenemos que estar informados, tenemos que ser curiosas. O sea, no es muy fácil decir que me den el espacio. No. Entonces, si quiero ser parte de la estrategia de una compañía, tengo que seguir el hilo, tengo que entender qué se necesita, tengo que estar enterada de qué es lo que falta en todo su eje. No solamente en la estrategia que a mí me dejan opinar. O como solemos decir, en una organización, y puedo hablar más de Paraguay, que es lo que consumo y con los que estoy conviviendo día a día. En general, en las organizaciones, recursos humanos, mujeres. Marketing, mujeres. Ventas, nos ponen los indicadores que una mujer tenemos que celebrar. Y ahí puedo hablar con propiedad. Si bien hoy soy country manager, mi mayor desafío no es ser country manager. Es haber sido gerente de ventas. Cuando me pusieron en la compañía como gerente de ventas, empezando en la organización, tenía que dirigir a un plantel donde el 90% era hombre. Y que esta chirusa que viene de marketing me va a venir a hablar un poco como vos decías, con la diferencia que en el fútbol, bueno, de última entro a la cancha y no le escucho a la coach. Pero acá es el día a día, las negociaciones tenía que liderar la chirusa. ¿Y dónde dice eso? Ahora, no me puse a competir a ver quién sabía más, porque sin duda yo no sabía porque no tenía experiencia. Ahora, ¿qué tuve que hacer para ganarme eso? Esto que decía, ¿qué adicional a ventas hablan los de ventas? Logística, ok, me voy a poner a leer de logística, finanzas, porque te va con el cliente y te habla que el plazo, que la cantidad de productos, que esto, que... Entonces, todo el entorno que no fuese ventas es lo que traté de incorporar a mis conocimientos. Porque eso lo que me permitía era ampliar la mirada y no irme justamente en ese loop de ventas de la cual yo no tenía experiencia. Entonces, yo pensaba en cómo complementar a la experiencia de todos ellos. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque somos nosotras las que también nos tenemos que abrir camino en este mundo que sabemos. Sí, fue así, esa es la evolución que hubo en el planeta y a nivel global, y Paraguay no es la excepción, pues nosotros tenemos que ganarnos ese espacio siendo hábiles y ni qué decir cuando traemos a colación todo esto que genuinamente es nuestro talento. Todos ya sabemos que tenemos más habilidades para conectar, más habilidades para emocionalmente tocar un tema, cómo hacemos para en este momento no me callo, mañana le voy a decir no hoy, todo esto que ya sabemos. Bueno, eso tiene que ser complementado con cabeza también, porque si no una estrategia emocionalmente no es suficiente. Así que eso sería desde mi lugar. Gracias, Lizzy. Qué interesante esa sabiduría que muchas veces tenemos que tener,
¿verdad? Como para poder lidiar ese tipo de situaciones. Y ahí me trae un recuerdo de una capacitación que había dado con unas personas del sector público, que bueno, acá en Paraguay siempre el sector público, la gente que trabaja hace 20, 30 años. Y claro, yo mucho más joven, 15 años más, cuando me miraron y o sea, la mirada que me transmitían era, ¿qué me venís a enseñar? ¿Verdad? Y bueno, ahí me hizo acordar lo que nos transmitía Caro con esto de que realmente siempre dicen los brasileros, este show de cintura que tenemos que tener cuando nos toca este tipo de situaciones, donde primero tenés que ganarte, ¿verdad?, el respeto y sobre todo esa mirada de no vengo solamente a enseñarte, sino también a co-construir, ¿verdad? Y que eso también hoy hace que podamos desde esa mirada de mujeres, ¿verdad?, poder también transitar. Y un poco ahí también, Marité, quería preguntarte, ¿cómo ves nuestra participación hoy como mujeres en estos puestos de liderazgos y sobre todo en tu larga trayectoria? Bueno, realmente haciéndome eco un poco de lo que acaba de decir Lizzy, ¿verdad? Tenemos que reconocer que la desigualdad de género, ¿verdad?, en el ámbito laboral a nivel de liderazgo todavía es una inequidad. Es un trabajo arduo, se ha comenzado porque se ha cambiado el enfoque en el sentido de la educación, la necesidad de educarse sin ningún lugar a dudas, la educación basada en el respeto, en el principio de los derechos, pero hay un largo camino aún por transitar. Pero yo creo que la educación es fundamental y como dije anteriormente, la mirada de las empresas cambió, se enfoca mucho en el talento, o sea, yo creo que el liderazgo está en nuestras manos y creo que es algo que vamos, yo vengo digamos, de una larga trayectoria empresarial y justamente comentaba antes de comenzar la reunión, ¿verdad? Me tocó vivir una época diferente, pero nunca sentí la discriminación por el hecho de ser mujer. Terminé mis carreras universitarias, trabajé sin ningún tipo de complicaciones, creé varias empresas, o sea, pienso que también mucho depende de la mujer, mucho depende de cada una de nosotras y cómo enfrentamos esa situación. Tenemos una responsabilidad importante de inculcar que de verdad todo es posible para las mujeres y para una sociedad totalmente inclusiva, sin ningún tipo de diferencias, ¿verdad? Caminamos mucho, hay todavía un camino por recorrer y tenemos que ser conscientes de que somos capaces de ocupar los mejores puestos en las empresas, en las organizaciones de la sociedad civil e incluso en el gobierno. Así que el trabajo con igualdad de género y totalmente inclusivo, también inclusivo, que me olvidé hoy de mencionar porque es un tema muy importante, la inclusión de las personas con discapacidad. Yo estoy en una de las organizaciones que trabaja para la inclusión de las personas con discapacidad desde el punto de la igualdad de derechos, porque soy plenamente consciente y creo que eso también hizo un engagement hoy en la sociedad, de que todos somos iguales en derechos pero diferentes en capacidades. Y ese es un tema que todavía necesita ser articulado entre la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil, los actores y el gobierno para crear políticas que incentiven esta inclusión. Y creo que si lográramos eso, bueno, podríamos decir que Paraguay es un país inclusivo de género, inclusivo para las personas con diferentes capacidades y bueno, creo que eso nos va a llevar al éxito. Gracias, Marité, qué interesante. Liz, ¿cómo te sentías al ocupar una posición tan trascendente en el mercado, en el rubro de automóviles, que por lo general es un mundo donde hay mucho más hombres que mujeres liderando? Bueno, en realidad es una historia bastante particular y acá me voy a tomar para comentar de dónde viene la ceguera que tuve al no darme cuenta que yo estaba en un rubro de hombres. Nunca fui consciente de eso y eso me ayudó muchísimo. Entonces no tuve que superar, yo estoy acá en un rubro de hombres, jamás me di cuenta. ¿Por qué? Porque mi papá era corredor de rallies, corría autos.
Entonces, desde chica, yo me iba con él a los rallies y a mí siempre me gustaron los motores, el ruido del motor, me abría. Él nunca me dijo, mi hija, esto no es para nena, anda para allá. O sea, yo me iba al autódromo, tomaba el cronómetro, estaba con los corredores, mis hermanos fueron corredores y yo quería correr un rally. O sea, siempre fue mi sueño correr un auto de carrera. Y corrí, y corrí. Y yo me llegué a subir a un auto de carrera. Entonces, cuando me toca, por esas cosas del destino, me toca estar al frente de una empresa, de una marca de autos, yo siempre me encaré de que todos podemos hacer todo, porque nunca tuve ese paradigma de que esto es para nena y esto es para varón. Y eso fue muy importante. Y en todos los aspectos, no solamente en el rubro automotriz ocurre eso, cuando tenemos que hacer el esfuerzo de superar, yo soy mujer, entonces ya tengo que primero superar eso y después poner mi condición profesional o mi criterio sobre algo, ahí hay un doble trabajo. En cambio, si entro con transparencia, sin entender si es de hombre o de mujer, tengo una chance ganada, tengo un camino ganado. Entonces, creo que eso me ayudó mucho en el rubro y en general. Y el año pasado, cuando estaba en una conferencia, yo por eso hablo de esa ceguera. Es como que vivo en transparencia ser mujer. No es que entro y digo, ay, que muchos hombres, ay, yo soy mujer. No, yo no me doy cuenta. Pero cuando digo no me doy cuenta, no me doy cuenta. Eso es real. Porque me pasa siempre, ahora esta noche me tengo que ir a una conferencia de la marca y son 100 personas de toda América. Somos 7 mujeres. Y yo me di cuenta hace muy poco tiempo yo me di cuenta que cuando se hace la foto grupal y somos 7 personas, 7 mujeres y 90 y pico de hombres, y yo me siento cómoda, o sea, Entonces, cuando me piden hablar o cuando me preguntan esto, siempre digo, no hagas el doble esfuerzo, no hagas el doble esfuerzo. Cree que ese es tu lugar, tu voz, tu presencia, tenés, y como decía Lizzy, tenés tu criterio, te armás de las herramientas para estar donde estás, y si fallás, como cualquier humano, también bienvenido sea, y a continuar. Pero jamás ponerse de paradigma, yo soy mujer, voy a pelear por este espacio porque acá hay hombres y yo tengo que ganar. No tengo que ganar nada. Como profesional tengo que estar ahí y tengo que hacer y construir esa propia voz. Esa es mi mirada. Gracias, Liz. Caro, y en sintonía un poco con lo que nos trae Liz, ¿qué crees vos que hoy necesitamos en la gestión de personas con ese aporte distintivo y que un poco considero que eso nos lleva a un cambio de mindset, ¿verdad? Sobre todo a nosotras las mujeres, en esto que dice Liz, de no perder, ¿verdad? Eso de ya hoy cuando estás en una mesa donde hay 8 personas y vos sos la única mujer, de sentirte diferente, ¿verdad? Que me parece sumamente interesante. Realmente, cuando les escucho, ¿verdad?, acá a las colegas hablar, y es tan cierto, y me vienen muchas anécdotas o experiencias de cómo nosotras mismas, así como bien decías, Lizy, nos compramos los pretextos y las excusas sin darnos cuenta muchas veces. Es como que es más fácil retroceder, es más fácil decir, ay, sí, no tengo este espacio, no tengo este lugar, o me discriminaron, o por pequeñas cosas. Pero en el fondo, esa es como un pretexto, es una justificación para lo que no nos animamos a hacer realmente, ¿verdad? Entonces, acá creo que desde la gestión también de personas, de gestión de recursos humanos en las empresas, por un lado tenemos que animar a todos en general, mujeres y hombres, ¿verdad?, a salir un poco del tema de las justificaciones y las excusas, trabajar en lo que cada uno es auténticamente, en sus talentos, en sus dones, en su perfil profesional, y poder dar espacio a todos. Pero nadie te da el espacio si vos no te ganás, pero no te ganás atropellando, te ganás
como decía Lizzy o Liz, actualizándote, teniendo tu propia voz, teniendo tu criterio, no quedándote atrás, no comprándote las excusas, o sea, pasa por uno mismo nuevamente y por el deseo firme y grande que uno tenga de ser lo que quiere ser, de aportar lo que quiera aportar, ¿verdad? Y en este sentido también creo que las mujeres o las características femeninas hoy tienen una preponderancia en el mundo empresarial. ¿Por qué? Porque todos, o sea, estamos hablando todo el día, todo el tiempo, el mindset que se tiene que instalar es la conexión, es el vínculo, es el tema emocional, o sea, cómo convertís clientes en fans, yo creo que es haciendo que te quieran. El fans te tiene que querer, el cliente te compra algo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo logro que alguien me quiera? Vinculándome a nivel emocional, conociendo lo que piensa la persona, qué quiere, qué necesita, poniéndome en su lugar. Y eso yo particularmente creo y siento que es una característica más del mundo femenino que por mucho tiempo fue vedado, prohibido, no se habla de este tema acá en la organización porque tenemos que ser racionales, tenemos que ser objetivos, etcétera, etcétera. Y hoy estamos trayendo de vuelta. Entonces, en muchos casos tenemos que reaprender y en otros casos tenemos que simplemente dejarnos ser lo que somos, ¿verdad? Sin tanto temor, porque a veces cuando nos conectamos emocionalmente o cuando damos espacio a esto, nos sentimos muy vulnerables. Pero es en esa vulnerabilidad donde se puede establecer el vínculo, porque todos somos iguales. Y un cliente que siente que vos estás entendiéndole, que te estás poniendo en su lugar, que realmente le estás dando lo que necesita, no lo que vos querés nomás, ahí enganchaste, ¿verdad? Entonces, pienso que esas características que tenemos también en las mujeres, y los hombres también, ¿verdad? Pero más las mujeres, hoy más que nunca tenemos que poner sobre la mesa y usarlas sin temor, ¿verdad? Porque es lo que nos va a dar el éxito para lo que se viene, ¿verdad? Y por otro lado, también vuelvo a recalcar lo que ya dijeron mis colegas, ¿verdad? Que nunca usemos como justificación, y esto para hombres y mujeres, no me dan, no estoy listo, no, está bien, no estás listo, prepárate, no me dan, a ver, ¿cómo puedo hacer? Y le traigo otra vez mi anécdota acá de Cerro, ¿verdad? Yo, a la primera vez que me fui, estuve ahí, dije, Dios mío, ¿qué hago acá? Lo único que quería era salir corriendo, y decía, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? Era así, me sentía, no sé, perdida. Y era más fácil para mí salir y decir, no, el técnico no entiende lo que yo quiero hacer, los jugadores son esto, la comisión directiva, no sé, y hacer mi trabajo de tesorera que era firmar cheques. Y no, dije, acá está mi desafío, yo voy a salir diferente después de esta experiencia. Y me quedé y sufrí 1000 veces, me sentía así ninguneada, porque sentía que lo que decían no entendían nada, me decían, pero así como les dije, cuando terminé mi trabajo, hoy son todos mis amigos, son todos mis, no sé, voy a escribir un libro de lo que fue mi experiencia, en serio, ¿verdad? Entonces, es quedarte, es permanecer, es hacer lo que tenés que hacer, buscar todas las alternativas para que lo que tenés que aportar o dar se escuche y quede, ¿verdad? Ese sería mi mensaje. Gracias, Caro. Y por último, Lizzy, como primera mujer liderando una corporación como Nestlé, ¿qué consejo le darías a otras mujeres a fin de crecer en este mundo tan competitivo? Bueno, creo que voy a ser reiterativa con lo que ya había mencionado antes. En primera instancia, claramente el desafío tiene que seguir siendo cómo aporto, cómo enriquezco, cómo complemento la mirada. Cómo rompo ese paradigma y sacarme de la cabeza el hecho de que mi voz tiene que ser más importante que la del otro. Para eso tenemos que ser tremendamente curiosos y prepararnos. Por otro lado, y muy importante, la perseverancia. Es demasiado importante entender que nos caemos no porque somos mujeres, nos caemos porque somos seres humanos, nos caemos porque en algún momento no encontramos el camino o se nos acaban las fuerzas. En ese momento es donde más hay que perseverar. Las caídas son las que nos enriquecen.
no solamente como profesionales, como personas. Otra cosa que para mí es muy, muy importante es la pasión que uno le pone a las cosas, hace que uno pueda proponer cosas innovadoras. Y una cosa súper importante, para que una compañía te elija un líder, no estamos hablando de fundaciones, aunque también las requieran, tienen que ver resultados. Entonces, es demasiado importante que si yo digo desde algo chiquitito, esto va a pasar el viernes, pues el viernes tiene que pasar. Si no va a pasar el viernes, tengo que levantar la mano y decir, no va a poder ser el viernes, va a ser el lunes. Pero eso se cumple. Desde cosas chiquititas, porque eso va generando confianza y eso se construye. Pucha, y uno cree que es solamente ese chiquitito. No, pero dijo que iba a llegar a este número y llegó. Pero y dijo que iba a hacerse esto y se hizo. Eso es lo que te garantiza que en una organización puedan mirar y puedan decir, olvidarse que es hombre o mujer, estoy consiguiendo esto, la compañía se está fortaleciendo, el ambiente está siendo cálido. Entonces, para ser un líder hay que construir ese camino y todo el tiempo ir mirándose a uno mismo, ¿dónde estoy? ¿Qué me falta? ¿Cuántas veces me han dicho a mí, sos un kamikaze y llegás al número, pero a costilla de qué? De dejar 4 muertos en el camino. Acá le tengo a Carolina, tuve que hacer coaching para eso. Pero yo sabía que eso era algo que yo tenía que trabajar en mí. No pude sola, bueno, busqué ayuda. Pero claramente gustaba que yo sea un kamikaze, que llegaba a los resultados. ¿Pero a qué costo? Y trabajé en mí. Y sigo trabajando, todos los días aprendo algo nuevo. Y me encanta estar en gremios y me encanta estar con otra gente porque así aprendo. Así aprendo, así me comparo, así digo, pucha, me encantó lo que dijo Liz, me encantó lo que dijo Marité. No lo había visto de esa manera. ¿Cómo puedo incorporar eso nuevo que escuché hoy? Señores, señoras, señoritas, todos los días tenemos la posibilidad de aprender algo nuevo. Y el querer ser líder depende de nosotras. Así que para mí es un orgullo poder darles un poquito, inspirarles un poquito de lo que es mi experiencia, pero créanse el cuento de que se puede. Gracias, Liz, qué lindo. Y creo que hay un poco una frase que siempre me acompaña y que siempre transmito es querer es poder, ¿verdad? Y cuando uno realmente quiere algo, puede, ¿verdad? Entonces, me quedo con esto que decís de liderarme, ¿verdad? O sea, liderarme para liderar. Qué importante y que eso lleva a muchas cosas, ¿verdad? Bueno, acá agradecerle a estas mujeres maravillosas, poderosas y que son fuente de inspiración y también ejemplo para que podamos seguir, sobre todo, inspirando al mundo. Y esto que decía Caro del lema de nuestro Congreso de Clientes a Fans, de que realmente podamos nosotras como mujeres y también los hombres ser fans de nosotros mismos para que después podamos lograr enamorar a nuestros clientes y poder lograr que ellos sean los grandes promotores de nuestras empresas, de nuestras marcas. Muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias a vos, Raquel.